¿Qué tal? Muy buenas tardes, maestro José Juan Estrada Hernández, presidente de la Comisión de Atención a Migrantes y secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Zacatecas. Pues antes que nada me honra estar aquí con usted. Le doy la bienvenida a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que siempre tiene abiertas las puertas para todos aquellos que busquen incidir de manera positiva en los derechos humanos, y más ahorita que su presencia se debe al tema de la primera reunión nacional de los derechos humanos de las y los migrantes en México. Entonces, pues bienvenido, maestro, lo que necesite, lo que disponga. Pues ya Muchas saben. gracias, la verdad es que es un honor, para el contrario, es un honor para mí estar en una institución como esta, que tiene mucho que ver con las pocas instituciones, podríamos decir, que hacen contrapeso muchas veces al Estado mexicano, Claro. y que lucha por los derechos de los migrantes. Principalmente es el tema que yo trabajo, pero también de otros grupos vulnerables, así que siempre es un honor estar aquí. No, le agradecemos muchísimo y creo que vamos a abonar mucho en este tema. Le platico de manera muy rápida. La comisión tiene un área especializada en la cual estamos tratando de atender como los 17 objetivos de la Agenda 2030 de la ONU. Y dentro de estos 17 objetivos bajamos todo a la construcción de 13 agendas importantes, en atención precisamente a algunos grupos prioritarios, algunas situaciones que estamos viendo que tienen, digamos que, mayor incidencia en materia de derechos humanos. Y una precisamente tiene que ver con la cuestión de migrantes y con algunas otras cuestiones prioritarias, como pueden ser los pueblos indígenas, también pueblos originarios y afrodescendientes. Entonces, para nosotros, el que se estén construyendo como estos trabajos de colaboración, que estén participando ustedes, llevando la cultura a la sociedad, y no solo a la sociedad, sino también a los servidores públicos, pues es sumamente importante. Y pues en ese sentido, maestro, sí me gustaría comentarle, o más bien me gustaría preguntarle, desde la labor que ustedes están llevando a cabo como institución, ¿qué es lo que están haciendo en políticas, en trabajos o en lo que estén desarrollando en materia de estos De temas? esos temas de migración, pues la verdad es que mira, yo originalmente fui presidente de una organización de migrantes en Estados Unidos, después titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante, y ahora, bueno, en la Comisión de Atención a Migrantes de la legislatura del Estado Zacatecas local. Pues son trabajos en cierta forma, tenemos objetivos diferentes, pero al final de cuentas pues es trabajando para la misma comunidad. En la actualidad, el tema de la migración en México, particularmente en estados muy similares como es Michoacán, Zacatecas y otros con alta incidencia migratoria, pues tiene mucho que ver el trabajo con la violación sistemática de los derechos humanos de los migrantes. Sí, claro. En cualquier, ahora haciendo y modificando, proponiendo y modificando leyes y discutiendo temas políticos. Ahora un trabajo muy diferente al anterior, que era crear política pública para atención a los migrantes, y uno muy diferente al anterior, que desde una organización de la sociedad civil trabajaba pues en pro, también buscando el beneficio de la comunidad radicada en un país de destino y en las comunidades de origen. Entonces es un trabajo muy relacionado. En México en este momento el tema de los derechos humanos, particularmente la visita a Michoacán en estos días, en esta primera reunión que sobre los derechos humanos de las y los migrantes, es fundamental, sobre todo de una institución que algunas veces lo organiza la academia, algunas veces lo organiza las organizaciones de migrantes o de oriundos en Estados Unidos. En esta ocasión particularmente de un sector de abogados, de una barra de abogados del Colegio de Abogados de Michoacán, que tiene mucho, pues obviamente ellos manejan el marco jurídico, que es fundamental en la defensa de los derechos humanos de los migrantes. Los migrantes sus derechos han sido violentados en diferentes etapas, pero siempre, sistemáticamente. Primero, porque no crearon las condiciones, el Estado mexicano no fue capaz, no ha sido ni es capaz en este momento de crear condiciones para que la gente se quede, de hacer respetar esos derechos humanos básicos, a la alimentación, a una vida digna, a un trabajo, y entonces la gente tiene que salir arriesgando sus vidas y pasando por un montón de vicisitudes que incluyen la violación sistemática de sus derechos. Pero después, una comunidad como la de Zacatecas, como la de Michoacán, de otros estados, que ahora le llamamos binacional, o una terminología nueva que viene como transnacional incluso, de ciudadanos que viven unos meses en Estados Unidos y unos meses en México, y que van y vienen, y que en ese ir y venir ven sus derechos también violentados, y el Estado mexicano no es capaz de hacer que se respeten, ni siquiera por las propias instituciones. Hay un programa muy conocido en todos lados, que es el programa Paisano, ahora irónicamente llamado todavía, para poder echarle más sal a la herida, Héroes Paisano, ¿no? Donde es un programa irónico porque
es un programa del gobierno mexicano para proteger a los migrantes del propio gobierno, de las propias instituciones. Okay. Pero bueno, es un avance y de hecho este programa, como la mayoría o lo poco que existe para la atención a los migrantes, han sido a petición, cabildeo y diseño, estructuración de los propios migrantes. Entonces, esa es otra etapa de la violación de los derechos humanos. Pero también otra etapa que es todavía más triste es cuando en México existen más de 800,000 niños que nacieron en Estados Unidos, ahora viven en México por este oleada de regreso de mexicanos hacia México y que junto con sus familias ven sus derechos violentados todos los días. La Constitución de nuestro país dice que solo basta con que uno de nuestros padres sea mexicano para que nosotros seamos mexicanos, igual que el resto de la población. Sin embargo, las leyes de nuestro país están diseñadas para que no podamos ingresar a la universidad, porque el que diseñó la plataforma se le olvidó poner un espacio para los jóvenes que nacieron en Estados Unidos, aun cuando tienen los mismos derechos y tiene su doble nacionalidad. El Seguro Social discrimina en las guarderías, en el servicio, porque las personas no han tenido, o el propio gobierno mexicano no ha tenido la capacidad de ayudarles a hacer su doble nacionalidad, pero debería de bastar con tener una copia de su acta de nacimiento donde dice que tu padre es mexicano y que tú naciste en Chicago, ¿no? Entonces, las instituciones federales, las instituciones locales siguen violando los derechos humanos de las personas que ahora regresaron a vivir a México. Y cuando hablamos de derechos humanos, pues vemos que no hay muchos avances. Nosotros estamos luchando desde la legislatura ahora, procurando estos marcos jurídicos, estas leyes que puedan provocar que los migrantes que han ido, que van, vienen, o que incluso los que han regresado pueden tener una vida digna en nuestras comunidades de origen ahora, porque en estados como Michoacán, como Jalisco, como Zacatecas, pues la migración es tan antigua que ya provoca este tipo de migrantes transnacionales que deberían de tener al final de todos estos procesos de discriminación, pues cuando menos el gobierno o el Estado mexicano debería ser capaz en su marco jurídico de ofrecerles una vida pareja que el resto, claro, porque esta es nuestra casa, al final de cuentas de aquí somos, pero no lo ha hecho. Entonces es importante este foro que atendimos el día de hoy, me parece que es de sobremanera importante. Nosotros tratamos de estar aquí precisamente por eso, porque aunque no vamos a solucionar los temas, para mí es fundamental ponerlos sobre la mesa. La gente tiene que seguir hablando de que los niños indígenas son abusados, de que las mujeres indígenas trabajadoras del hogar trabajan sin beneficios, de que los migrantes que van bien siguen siendo asaltados, asesinados en las carreteras, y bueno, sin contar de todas las aportaciones que esta comunidad hace. Yo estoy convencido y lo digo todo el tiempo, los migrantes movemos a México. Sin los migrantes y sus aportaciones no habría en México, en nuestros estados particularmente, ni paz social ni gobernabilidad, porque las remesas, por ejemplo, son un gran ejemplo de sus contribuciones y por eso merecerían estar ser tratados de una manera especial fuera de los grupos vulnerables, y que las leyes en México, es lo que exigimos a nivel federal y estatal, sean diseñadas no solamente con perspectiva de género, pero también con perspectiva migrante. Sí, claro, y es importante. Yo creo que el tema de la visibilización de este problema pues es como el inicio para generar ya un cambio, ¿no? En este estado, maestro, le comento, tenemos una situación que ha ido creciendo en los últimos meses, y es, por ejemplo, el tránsito que tienen muchas personas que vienen de Sudamérica, de Centroamérica, y que utilizan pues el estado de tránsito para poder llegar a lo mejor a algún otro lugar de la frontera norte, o bien ya de pasar a Estados Unidos. En ese sentido, maestro, no sé cómo esté Zacatecas en ese tema, y pues ¿qué opinión merece usted al respecto? Bueno, pues es terrible. Miren, lo que pasa en Centroamérica, solamente quien no ha estado ahí, quien no ha visitado los albergues en la frontera, en Suchate, quien no ha presenciado el nivel de discriminación y abuso que sufren los migrantes que vienen a la vida misma en Centroamérica, ahí los padres mandan a sus hijos solos, porque en Estados Unidos es muy criticado. ¿Por qué voy a enviar a mi hijo? Ojalá y nunca se vean y nunca nos veamos en esa situación. Pero es una cuestión de vida o muerte. O esperas y ves que matan a tu hijo, o corres el riesgo de mandarlo solo y corre el riesgo de sobrevivir. Esa es la respuesta. Cuando no hay nada que poner en la mesa para comer, cuando están peligrando la vida de tu hijo, pues se toman esos riesgos y son muy justificables, porque al final de cuentas el migrar es un derecho humano que todos tenemos, sobre todo cuando estos principios básicos se ven amenazados. Nuestros estados son rutas alternas de la migración. Las rutas más cercanas, obviamente, esta que va acá por los Veracruz,
que sube a San Luis, Querétaro, que va hacia el norte, Tamaulipas, sería la ruta ideal, porque es la más corta. Pero con todas estas restricciones y la política de nuestro país en el tema migrante en los últimos años, pues ellos están buscando rutas alternas, como Zacatecas, tal vez como Michoacán, y entonces nos hemos convertido en un país receptor con ahora sí que todos los aspectos de la migración. Somos expulsores, somos receptores, somos testigos de migración en tránsito, y aparte de eso, pues somos testigos de la violación de los derechos humanos. Hay algunas estadísticas que dicen que un niño, una niña mujer es violada 11 meses en su tránsito por México, y lo lamentable es que muchas veces ni siquiera en una violación que pudiésemos llamar común, con una rama, cosas terribles que suceden y que pasan las mujeres que transitan por nuestros estados. Si bien estas rutas, buscando unas rutas alternas donde las autoridades no los puedan detectar, por eso es fundamental la participación del Instituto Nacional de Migración en este tema, que están haciendo grandes esfuerzos con todas las limitaciones, pero que pues sí, estamos viviendo una realidad muy diferente en estados donde el principal problema, como en el nuestro, nosotros lo tenemos perfectamente detectado, es la ignorancia del tema de la migración. Nosotros somos el estado más migrante del país, donde mitad de nuestra población está allá, donde tenemos la mayor captación de remesas por familia, aunque es un estado pequeño, pero la gente no conoce el tema de la migración, y eso provoca el estigma, el estereotipo, el racismo, la xenofobia en contra de los migrantes que van en tránsito. Y la verdad es que en todas las matrices sociales del estudio científico de las migraciones, del estudio de las ciencias sociales, nunca se ha demostrado que los migrantes son un factor negativo para las comunidades que los reciben. Los migrantes los migrantes centroamericanos están buscando lo mismo que nosotros estamos buscando, una oportunidad que nunca nadie nos ha dado. Y el día que nos la dan, bueno, sobresalimos muchísimo, hacemos el doble de trabajo, nos desempeñamos de una manera, y no buscan nada más que lo mismo que nosotros buscamos en Estados Unidos. Entonces es contradictorio que estemos acusando, que estemos castigando, que estemos denunciando el tema de la migración en tránsito, cuando nosotros, bueno, estamos buscando lo mismo en Estados Unidos. En Zacatecas alguna vez yo denunciaba que un periódico de circulación estatal muy popular tenía en su primera página un desplegado que decía: los migrantes centroamericanos invaden Zacatecas, que porque había, no sé de dónde sacaron una cifra que era equivocada, 700 migrantes en la ciudad. Nosotros somos 750,000 zacatecanos que nacieron ahí y viven en Estados Unidos. ¿Cómo llamarías a eso? Claro. Más nuestros hijos, estamos hablando de cerca de 1,5 millones, los mismos habitantes que tiene el estado. Es una cuestión de educación. Yo creo que en la medida en que los periodistas, los políticos, los servidores públicos, la sociedad en general, los jóvenes entiendan el fenómeno de la migración, podremos sacarle más provecho a la migración, porque podremos migrar a Estados Unidos en una manera diferente. Yo siempre siempre lo digo, no es que esté convencido, tenemos 3.162 kilómetros lineales de frontera con Estados Unidos. Ellos no van a ir a ningún lado, nosotros tampoco vamos a ir a ningún lado, porque este es nuestro país, así que tenemos que sacarle un mejor provecho tenemos un tratado de libre comercio, tenemos oportunidades para la gente que habla inglés, que se prepara. Eso lo deben de saber los jóvenes, y no solamente chistes burdos sobre los migrantes. Sí, claro, suena hasta antinatural decir que criticamos a quienes buscan una mejor calidad de vida, ¿no? Realmente, pues, todo el ser humano busca como ese objetivo final. Bueno, maestro, para no quitarle más de su tiempo, porque sabemos que su agenda también es sumamente apretada, una última reflexión que nos pueda regalar para quienes nos están viendo sobre este tema, y a lo mejor, pues, alguna invitación que usted quiera llevar a cabo. No, claro, bueno, pues la invitación es a que la gente aprenda de la migración. Yo creo que es un tema donde todo el mundo podemos sacar provecho, los jóvenes. Nosotros quisiéramos ver a Silicon Valley lleno de jóvenes profesionistas mexicanos, porque está lleno de jóvenes profesionistas de otros países, porque si nosotros estamos muy cerca de Estados Unidos, ¿por qué no sacar provecho de eso? La invitación es a que la gente se prepare, a que en el tema de la migración, que sea más empático con este fenómeno, porque los migrantes este tema de la migración tiene muchas aristas, y nos podemos hablar, nosotros nos acusan mucho de hablar de remesas, por ejemplo, y la verdad es que tenemos que hablar de remesas para poner en perspectiva cuál es la importancia de esta comunidad, que sin quererlo mueve a México, y también creemos firmemente que los cambios de nuestro país pueden venir del exterior. Por eso hay que buscar el de respeto, por eso hay que ser más empático con el respeto a sus derechos políticos, incluso a participar, porque si en México recibimos esta cantidad del año pasado, 51,000 millones de dólares en cuestión de remesas,
Pues porque si la gente va y viene, la gente de Michoacán está aquí, está allá, nosotros somos el turismo más seguro de Michoacán, de Zacatecas, porque a pesar de que nos violentan, nos asesinan, nos asaltan, aquí están nuestras familias, nuestros amigos, nuestras raíces y vamos a seguir viniendo. Entonces exigimos al gobierno, al Estado mexicano que dentro con estos, el marco jurídico que se promueve para proteger grupos vulnerables, los migrantes también sean protegidos. Y esa es la invitación, a ser más empáticos con la comunidad migrante para que podamos llevar una vida mejor y algún día podamos decir que el Estado mexicano realmente considera a este grupo que es muy importante. Perfecto, maestro. Pues muchísimas gracias y le reitero, bienvenido a la Comisión Estatal y tómela esta como su casa para lo que usted necesite. Muchas Sí, gracias, gracias. al contrario, es un honor. Gracias. No, gracias a usted. Gracias.